Hola, mi nombre es Luis José Montgomery, ingeniero agrónomo, especialista en aguacate. Bienvenidos a este nuevo curso de Fundamentos de Fisiología y Condiciones para el Desarrollo del Aguacate. La agenda de este curso es la siguiente. 1. Fisiología del aguacate. Veremos algunos insights de la biología reproductiva del cultivo. 2. Requerimientos del aguacate. Hablaremos de la climatología, de la fenología, la influencia de estas sobre la producción y también algunos temas de los parámetros relacionados al suelo y al agua. 3. Sitios típicos para el desarrollo del aguacate. Veremos cómo se desarrolla el aguacate en climas subtropicales y también en climas áridos. Y finalmente 4. Retos del aguacate. Aquí veremos cuáles son las limitantes o cuáles son los riesgos que tiene el cultivo en cuanto a su desarrollo relacionados al clima y a la fisiología que tiene. Módulo 1. Fisiología del aguacate. El aguacate, de la especie Persea americana, es una especie arbórea del género Persea perteneciente a la familia de las lauráceas, cuyo fruto, el aguacate o palta, es una baya comestible. Es una especie originaria de Mesoamérica, específicamente de las partes altas del centro y este de México, Guatemala y El Salvador. Las evidencias más antiguas de su uso se encontraron en Coaxcatlán, México, y datan de hace unos 10.000 años. Actualmente la especie se cultiva en lugares con climas tropicales, mediterráneos, semiáridos en todo el mundo. La gran demanda del aguacate ha hecho que sus plantaciones transformen grandes extensiones de ecosistemas nativos. El aguacate tiene dos fases, una juvenil y otra adulta. La juvenil es caracterizada por el desarrollo vegetativo de la planta. En condiciones normales, esta puede tomar hasta 15 años, pero prácticas como el injerto reducen este tiempo a 2 años. La transición anual de las yemas desde una condición vegetativa a una reproductiva resultan en la formación de flores en el árbol de aguacate. Hay bastante investigación por realizar para entenderla mejor. Aquí podemos ver algunas imágenes de plantas en pleno desarrollo vegetativo, así como también una planta que ha recibido un injerto para acelerar la transición a una fase reproductiva. En la fase adulta hay muchos estados de transición del desarrollo reproductivo, basados en cambios fisiológicos y morfológicos de las yemas. Aquí podemos ver algunos árboles en fase reproductiva, con floración, con yemas reventando y algunas frutas, para notar la diferencia con una fase juvenil. La transición desde una fase juvenil a una fase adulta ocurre con la formación de las flores. Para esto se conocen hasta 11 estados de las yemas que pueden evidenciar esta transición. Así tenemos que los estados vegetativos van desde la yema en estado 1 hasta la yema en estado 3. Y esta fase o estos estados pueden durar hasta 8 meses en promedio. En realidad el árbol de aguacate pasa la mayor parte del año siendo vegetativo, y esto en los climas más áridos o en donde ocurre una sola floración. A continuación vamos a ver cada uno de estos 3 estados y una descripción macroscópica y microscópica de los fenómenos que ocurren en cada uno de ellos. En el estado 1, la yema está cerrada, es de forma puntiaguda y está localizada dentro de las 2 últimas hojas sin expandir del brote. A nivel microscópico, el meristemo del eje primario es cónico y presenta las brácteas aún. 1 a 2 meristemos de eje secundario están presentes en las axilas de estas brácteas. En el caso del estado 2, a nivel macroscópico no hay muchas diferencias y vamos a ver que en el 3 tampoco, pero a nivel microscópico ocurre que ya no son solamente 1 a 2 meristemos del eje secundario, sino que pueden llegar a ser 3 los que se encuentran en las axilas de las brácteas. El meristemo del eje primario ya empieza a ser más aplanado. En el estado 3, como mencionamos, no hay muchas diferencias a nivel macroscópico respecto a los anteriores 2 estados. Quizás se puede apreciar cierta senescencia parcial de las escamas de la yema. A nivel microscópico, el meristemo del eje primario ya es cónico y ya podemos apreciar hasta 4 meristemos en el eje secundario de la inflorescencia. En esta fase o en este conjunto de estados, los ejes secundarios de la flor futura están entre 1 y 4. Al comienzo no se perciben diferencias radicales a nivel morfológico entre la yema 1, 2 o 3. Luego viene la inducción hacia los estados generativos. A partir del estado 4,
en el cual se desarrolla el fenómeno de diferenciación irreversible a floración. Esto quiere decir que luego la yema no tiene otra alternativa que seguir el camino hacia una panícula con flores y ya no puede volverse vegetativa. Los estados del 5 al 7 son aquellos en los cuales se genera una prefloración. Veremos más detalles más adelante. A continuación veremos los estados del 4 al 7. Como habíamos mencionado, en el estado 4 ocurre la diferenciación irreversible a floración de la yema. Este fenómeno es bastante importante en el desarrollo reproductivo del aguacate. Como vimos para los anteriores estados, tendremos una descripción macroscópica y microscópica de los fenómenos que ocurren en estos. Estado 4. Las escamas de la yema ya están un poco más separadas. Hay una expansión de las brácteas de la inflorescencia hacia todos los lados de la yema. A nivel microscópico, el meristemo del eje primario se torna aplanado y ya podemos apreciar hasta 10 meristemos de ejes secundarios en la inflorescencia. En el estado 5 hay un aumento considerable en el tamaño de la yema. Las escamas están separadas. A nivel microscópico existe una elongación de los ejes secundarios más viejos. Se aprecian ejes terciarios y en las terminales de los ejes secundarios ya hay un desarrollo inicial del periantio de las flores. Estado 6. La yema es redondeada, solo las bases de las escamas exteriores permanecen. Hay presencia de brácteas de la inflorescencia que la protegen. A nivel microscópico empiezan a elongarse los meristemos de los ejes secundarios más jóvenes. Los ejes secundarios más viejos están completamente formados, incluyendo la cima de flores. Las flores ya presentan periantio completo y se observan anteras con su tejido esporogéneo. El gineceo está en la formación inicial del óculo. Estado 7. Las brácteas de la inflorescencia se abren, la inflorescencia empieza a emerger. Continúa el desarrollo de los estambres y gineceo a nivel microscópico. En las anteras de los estambres se empiezan a distinguir las células madre del polen y las células nutricias. Inicia la formación del óvulo. Hasta aquí podemos decir que nos encontramos en un periodo de prefloración. Lo siguiente es un desarrollo vertiginoso de la inflorescencia en su conjunto y ocurre en pocas semanas o días inclusive. Como mencionamos, el estado 8 es denominado también estado coliflor por la similitud. Luego ocurre el estado 9, en el cual la elongación de toda la inflorescencia es bastante evidente. A nivel macroscópico, el estado 8 tiene una obvia elongación de los ejes secundarios. Los ejes terciarios todavía están cubiertos por sus brácteas. Se observan pequeñas flores sin abrir. A nivel microscópico, está completa la presencia de todas las partes florales. La meiosis ha empezado a ocurrir en los lóculos de las anteras y las microesporas son evidentes. El óvulo empieza a formar sus integumentos. Estado 9. Empieza la elongación de los ejes terciarios. La cima de flores es evidente. La yema vegetativa en el ápice de la inflorescencia, si es indeterminada, ya es visible. A nivel microscópico, las microesporas con capas de exina están bien desarrolladas, para el caso del polen. El óvulo está en posición anatrópica con su megaespora. Finalmente, las flores están completamente desarrolladas. Como mencionamos, la diferencia entre las dos fases finales o entre los dos estados finales, el 10 y el 11, es que en el 11 las flores están abiertas. A nivel macroscópico, en el estado 10, como mencionamos, las flores están completamente diferenciadas pero cerradas. Y a nivel microscópico, la flor presenta todos los órganos sexuales maduros. Está lista para la antesis. Estado 11. Ocurre la antesis. En este estado se genera el rompimiento de la yema vegetativa en el ápice de la inflorescencia si es indeterminada. Esto quiere decir que se inicia un nuevo flujo vegetativo desde esta yema. A nivel microscópico, el estigma está receptivo para el polen y el polen puede ser liberado en el caso de los órganos sexuales masculinos. El proceso de floración resulta en dos tipos de inflorescencias, indeterminadas y determinadas. La diferencia es la posición de la yema vegetativa. Aquí podemos apreciar cada una de ellas. Por un lado, la inflorescencia indeterminada. Tiene una yema vegetativa en la punta. Hay relación con la salud del árbol. Y esto quiere decir que es más favorable tener inflorescencias de este tipo en un campo de producción. Por otro lado, tenemos las inflorescencias determinadas. La yema vegetativa de este tipo de inflorescencias se encuentra debajo de ellas.
y los brotes crecen después de la floración. Esto resulta bastante perjudicial para el cuajado, como veremos más adelante. El cuajado de fruta es un fenómeno bastante dramático, con muy poco éxito. Menos del 0.25% de las flores llegan a ser frutas. Esto se debe a que estos órganos recién formados o frutitos recién formados son bastante sensibles a las condiciones climáticas. Como mencionamos, en el caso de las inflorescencias determinadas, el flujo vegetativo viene un poco más retrasado y cuando este se da, las frutas recién formadas no pueden tolerar ningún cambio en el potencial hídrico del árbol y por eso se caen. Este fenómeno se da debido a que las hojas del aguacate, cuando están recién formadas, tienen estomas bastante rudimentarios que regulan muy poco el flujo de agua hacia la atmósfera. La salida paulatina y constante del agua hacia la atmósfera desde las hojas hace que se genere ácido abscísico en ellas. Como sabemos, esta hormona es la responsable de la caída fisiológica y se trasloca rápidamente a los frutos recién cuajados y origina su caída. El cuajado de fruta es un fenómeno en el cual se terminan de formar las frutas, valga la redundancia. Ha ocurrido la polinización del óvulo y la formación de un embrión que se va a transformar luego en una fruta. El desarrollo de la fruta del aguacate tiene una bioquímica bastante particular en la naturaleza. Extraños azúcares, aceites y otros compuestos solo están presentes en la fruta de aguacate. Luego del cuajado, el fruto de aguacate comienza un proceso de crecimiento y desarrollo paulatino hasta transformarse en una fruta lista para cosechar. En este proceso ocurre un fenómeno de división celular permanente y es bastante particular que este proceso fisiológico no para en la fruta de aguacate, como puede ocurrir en otro tipo de frutas. En el desarrollo de frutos de aguacate están presentes azúcares y alcoholes bastante particulares que tienen hasta 7 carbonos. Estos son únicos en la naturaleza. Se trata de pseudoheptulosas, así como también de algunos compuestos como el perceitol, los cuales son los compuestos azucarados mediante el cual el fruto empieza a acumular reservas. En su desarrollo, el fruto de aguacate origina una curva doble sigmoidea, como podemos apreciar. Esto quiere decir que tiene dos fases de crecimiento vertiginoso, o mejor dicho, durante su crecimiento tiene una ligera pausa en su tasa, como pueden apreciar. En este momento en el que hay una ligera pausa, ocurre la formación final de la semilla. Es un fenómeno bastante importante en el desarrollo del aguacate y requiere un manejo de la nutrición bastante particular para asegurar que esa fruta va a llegar a buen término. En la segunda parte de la curva ocurre la vertiginosa transformación o producción de aceites especiales que son característicos en la fruta de aguacate. Finalmente, los aguacates están listos para ser cosechados cuando el nivel de aceite está en una cierta concentración que varía dependiendo de los cultivares, pero que garantizan la óptima madurez de consumo luego de ser cosechados. Si bien es cierto que el parámetro para cosechar el aguacate es el nivel de aceite, normalmente se utilizan otros métodos para demostrar la madurez de los mismos. El más común es la determinación de la materia seca de los frutos y cuando alcanza cierto nivel, las frutas son cosechadas. Aquí podemos ver aguacates listos para ser cosechados, con el tamaño adecuado y con el nivel de aceite óptimo para esta labor. En la fisiología del aguacate, no podemos olvidar que también tiene un crecimiento vegetativo expresado por el desarrollo de sus brotes y de sus raíces. Aquí podemos apreciar el desarrollo vegetativo vertiginoso que tienen los brotes de aguacate en un huerto comercial. Por otro lado, aquí podemos apreciar cómo es que las raíces crecen y se desarrollan de la mejor manera si es que son bien nutridas y regadas. Módulo 2. Requerimientos del aguacate. Podemos mencionar
que los principales requerimientos del aguacate están referenciados al clima, al suelo y al agua para que pueda desarrollarse de la mejor manera. A continuación, algunos ejemplos de la influencia del clima sobre la producción del aguacate. El aguacate es un cultivo muy particular y algunos fenómenos climatológicos pueden condicionar su fenología. Por ejemplo, se necesita un descenso de la temperatura para que las yemas pasen a estados reproductivos. La literatura habla de que el punto de quiebre son 23 grados centígrados de día y 18 grados centígrados de noche. Se ha observado que un periodo de 3 a 4 meses con temperaturas mínimas debajo de 15 grados centígrados gatillan una floración muy buena. El periodo de floración es más rápido con un corto fotoperiodo o con una corta duración de las horas luz. El estrés hídrico incrementa la inducción a floración ante la ausencia de bajas temperaturas. Esto sucede, por ejemplo, en climas tropicales, donde la temperatura mínima o máxima son bastante planas a lo largo del año y no existen estaciones marcadas. Un ejemplo muy común es el aguacate que crece en Filipinas, por ejemplo. Temperaturas altas y el estrés hídrico influencia en el tamaño de las frutas, volviéndolas más pequeñas. Bajas temperaturas cuando la fruta está en desarrollo generan que la acumulación de aceite se ralentice. Entonces, la madurez tarda más tiempo. Una baja humedad relativa afecta el cuajado de fruta. Se ha observado que cuando baja el 50%, aumenta la caída de flores y frutas recién formadas. Las heladas afectan gravemente la floración y el cuajado, especialmente en etapas tempranas. Por supuesto, otros factores son muy importantes y tienen que ver con el manejo técnico. La cosecha de la campaña anterior, el uso de fitorreguladores, la poda, los niveles nutricionales y fitosanitarios influyen sobre la fenología del aguacate. ¿Qué tipo de parámetros climáticos debo considerar para definir un buen lugar para producir aguacate? En cualquier cultivo frutal podemos identificar hasta 5 momentos clave en donde el clima puede influenciar de manera decisiva. 1. La instalación del cultivo, en la cual es importante la temperatura promedio, los grados calor, las horas de luz y la radiación. Estamos hablando de una etapa en la cual hay un metabolismo acelerado, se requiere mucho dinamismo y por lo tanto se requiere calor. 2. La inducción floral. Aquí importan la temperatura mínima, las horas de frío, la incidencia de heladas y las horas de luz. Normalmente un proceso floral se induce cuando la temperatura empieza a bajar sin llegar a ser muy fría, sin tener heladas o granizo, o también cuando las horas de luz se acortan, el día se vuelve más corto y la floración se induce. La floración y el cuajado de fruta, quizás una de las etapas más sensibles del cultivo. Aquí las variables climáticas principales son la temperatura máxima, la humedad relativa, la radiación máxima, la incidencia de heladas y la lluvia. Este es un proceso bastante sensible, así que el calor o frío extremos o una condición muy seca son bastante perjudiciales. La lluvia influye en el aumento de patógenos y físicamente puede fomentar la caída de flores o frutas. 4. El desarrollo de fruta. En esta etapa, las variables que más influencian son la temperatura máxima, la humedad relativa y la radiación máxima. En esta etapa se requiere nuevamente calor para fomentar el crecimiento de la fruta, sin llegar a ser extremo o una condición muy seca, ya que los frutos se podrían caer o terminar siendo muy pequeños. Y 5. Finalmente, la cosecha es una etapa en la que se necesita un descenso de la temperatura para fomentar la madurez. En algunos cultivos, la lluvia podría fomentar la partidura de la fruta por un quiebre de la cáscara. Este no es el caso del aguacate. En resumen, las variables climáticas principales para cualquier cultivo, en este caso el aguacate, son la temperatura, la luz, la radiación y la lluvia. Cuando se encuentra una zona agroclimática con las condiciones para un cultivo en particular, pues genial, pero en la práctica la perfección no existe. Y lo que se debe hacer es elegir una zona con características similares o adecuarla con tecnología. Aquí entra a tallar el costo-beneficio, balanceando cuánto debo invertir para adecuar una zona al cultivo de aguacate. Ejemplos de los principales factores climáticos para elegir nuevos sitios para la producción de aguacate. Según los especialistas, se requieren entre 2.000 y 3.000 milímetros de lluvia al año para cubrir la demanda hídrica de este cultivo.
Esto obviamente depende del nivel de drenaje del suelo, que debe ser bastante alto. Se necesitan temperaturas entre 14 y 18 grados centígrados con una tendencia hacia la baja, o una temperatura promedio inferior a 15 grados centígrados 3 a 4 meses antes de la floración para tener una buena reserva de carbohidratos. La temperatura máxima no debe ser mayor a 26 grados centígrados para evitar la caída de fruta durante la cuaja. Se necesitan más de 10 horas luz para una buena floración. Se necesitan al menos 2 horas por día en un rango entre 850 y 1100 watts por metro cuadrado para el buen desenvolvimiento del árbol y una buena fotosíntesis. La humedad relativa ideal debe mantenerse en un rango entre 60 y 80%. En efecto, durante la antesis, la humedad relativa debe ser mayor a 50% para evitar la caída de flores y frutas recién cuajadas. Es recomendable que nunca se presenten heladas o granizadas. Después de las condiciones climáticas, necesitamos asegurar los parámetros de suelo y de agua. En el caso del agua, el pH óptimo es el cercano a la neutralidad, entre 6.5 y 7.2. La conductividad eléctrica debe ser menor a 1 decisimen por metro. El aguacate es muy sensible a la salinidad. En cuanto al balance iónico, lo ideal es que exista una alta concentración de calcio, magnesio, potasio y sulfatos, y una baja concentración de cloruro, sodio y bicarbonato. Asimismo, es ideal que existan bajos o nulos niveles de elementos tóxicos. En el caso del suelo, lo ideal es que el pH se encuentre entre 5.5 y 6.5, es decir, ligeramente ácido. La conductividad eléctrica, de igual manera, debe ser menor a 1 decisimen por metro. En cuanto al balance iónico, lo ideal es contar con 75% de calcio, 15% de magnesio, 4% de potasio y que el contenido de sodio sea lo más bajo posible en la SIC, o capacidad de intercambio catiónico. La textura ideal del suelo es aquella que permita un alto flujo de oxigenación en ellos. Los expertos mencionan que el contenido de arena debe ser mayor al 50%, que el contenido de arcilla sea menor del 20% y que el contenido de limo sea menor del 35%. Si se cuenta con alto contenido de materia orgánica en el suelo, mejor. El aguacate tiene esta tipología de suelos en su centro de origen. Elegir un nuevo sitio para el desarrollo de un proyecto productivo de aguacate no solo depende de variables agronómicas, debemos considerar factores logísticos, sociales y económicos también. En el caso de factores logísticos, es ideal considerar la distancia y el tiempo de la zona de producción al empaque. En general, que esto sea lo menor posible para garantizar la calidad de las frutas y el costo del transporte. Asimismo, es importante tener en cuenta factores como la disponibilidad de agua potable, de fuentes de energía y redes de comunicación. En el caso de factores socioeconómicos, es importante contar con mano de obra disponible. Así, es importante estimar el número de habitantes con vocación agrícola de la zona. También es importante conocer si tendremos vecinos, ya que estos competirán también por la mano de obra. La parcelización es otra variable a tener en cuenta, y esto se refiere al área por propietario. Mientras mayor sea el área, más fácil será la negociación. Evidentemente, la seguridad es muy importante también para garantizar que la operación tomará lugar en un ambiente pacífico y tranquilo. Finalmente, el precio por hectárea es muy importante. Recordemos que esto es un negocio. Aquí podemos apreciar de una manera bastante gráfica distintas zonas de producción con potencial para desarrollar un proyecto de aguacate. De esta manera hacemos bastante más objetiva la decisión sobre una zona respecto a otra. Módulo 3. Sitios típicos para desarrollar aguacate. Uno de los centros de orígenes del aguacate es Guatemala, en Centroamérica. Las condiciones climáticas aquí son muy especiales y podrían clasificarse como subtropicales. Aquí pueden apreciar una vista del lago Atitlán. Un nuevo actor relevante en la industria del aguacate es Colombia, en la cual podemos encontrar condiciones climáticas subtropicales también. Aquí una vista del eje cafetero colombiano. En este tipo de clima hay usualmente periodos de frío y calor, que dependen de las estaciones lluviosas o secas. Después de los periodos fríos, la floración es estimulada. Aquí un ejemplo de la fenología típica del aguacate en el eje cafetero colombiano. Podemos apreciar que existen dos periodos de mayor precipitación, uno entre marzo y junio
y otro entre septiembre y diciembre, lo que se conoce como una curva de precipitación bimodal. Usualmente estos periodos lluviosos influencian en una menor temperatura. Esta disminución de la temperatura influencia la transición de las yemas hacia una condición generativa, produciéndose la floración unos meses después. Es así que en esta zona de Colombia, por ejemplo, se tienen dos campañas de cosecha: la cosecha principal entre octubre y febrero y la cosecha traviesa entre abril y mayo. Esta situación es variable por fenómenos climatológicos como el Niño o la Niña. En resumen, la zona de producción colombiana es influenciada por la bimodalidad de sus lluvias, con 2 periodos calientes y 2 periodos fríos. También existe una alta precipitación y una radiación intermedia. Podemos ver algunos indicadores. Temperatura promedio bastante estable durante el año. Temperaturas máximas que pueden alcanzar 27, 28 grados centígrados. Temperatura mínima que puede bajar de los 15 grados centígrados. Radiación que no supera los 900 watts por metro cuadrado. Humedad relativa entre 77 y 83% en promedio. Niveles de precipitación entre los 2.000 y 3.000 milímetros al año. Condiciones de agua. En los climas subtropicales existen fuentes naturales de agua recientemente emergidas de los acuíferos. Esto significa que el agua es casi pura y es muy favorable para el desarrollo del aguacate. Condiciones de suelo. Los suelos son de origen volcánico, también denominados andosoles, con altos contenidos de materia orgánica, de textura muy balanceada y con una capacidad de intercambio catiónico muy importante. Se podría decir que son los suelos más ricos del mundo. Los suelos del eje cafetero colombiano son muy adecuados para cultivar aguacate en la mayoría de los casos. Estos son ligeramente ácidos, con muy baja salinidad y con un óptimo balance para el calcio, ligeramente altos para magnesio y potasio y casi nada de sodio en su composición. Aguacate en climas mediterráneos. Huelva, en España, es una zona bastante particular donde se produce aguacate, con un régimen de precipitación bastante bajo y con temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno. En estas condiciones, el aguacate muestra una fenología bastante particular, con un solo ciclo de floración a cosecha en el año. Como puede apreciarse en la gráfica, se genera la floración en abril, es decir, en plena primavera, en la cual también crecen los brotes y cuajan los frutos. Estos últimos se desarrollan durante el verano y la cosecha se da a finales del otoño e inicios del invierno, es decir, entre noviembre y enero. Esto podría ser explicado por la dinámica de la temperatura a lo largo del año en Huelva y en general en toda la zona del Mediterráneo. Podemos apreciar que la época fría se presenta de noviembre a febrero y seguramente es la época en que las yemas se vuelven generativas, previo a la floración. El cuajado y crecimiento del fruto se dan en primavera, verano y para la cosecha nuevamente se necesita un bajón de temperaturas. Aquí otra gráfica de otra zona de producción en el Mediterráneo, específicamente en El Garb, Marruecos. Aquí podemos apreciar una tabla resumen en la cual podemos ver que el clima mediterráneo presenta veranos secos y cálidos e inviernos húmedos y fríos. La temperatura promedio oscila bastante. La temperatura máxima puede alcanzar más de 34 grados centígrados y la temperatura mínima alrededor de 7 grados centígrados o menos. La radiación es mucho más baja que en otras zonas de producción, que ya hemos visto, llegando a ser de hasta 790 watts por metro cuadrado. La humedad relativa oscila entre 44 y 77%. Y finalmente el régimen de lluvia está entre 450 y 800 milímetros al año. Paradójicamente, el cultivo del aguacate también se puede desarrollar en climas bastante áridos, como la costa norte del Perú. En las condiciones climáticas de la costa norte peruana, el aguacate muestra una fenología muy particular, con un ciclo de floración a cosecha por año. Solo uno. Como se puede apreciar en esta gráfica, la floración inicia en la primavera del hemisferio sur. En paralelo, también se desarrollan los brotes vegetativos, inmediatamente viene el cuajado. El crecimiento del fruto se da desde primavera hasta finales del verano, y la cosecha usualmente se presenta entre abril y julio, es decir, entre otoño e invierno del hemisferio sur.
Esto podría ser explicado por la dinámica de temperaturas a lo largo del año en la costa norte peruana. Como puede apreciarse en esta gráfica, el descenso de temperaturas entre otoño e invierno estimula la floración siguiente. El desarrollo vegetativo y reproductivo se da según el aumento de la temperatura en primavera hasta verano, y la cosecha cuando la temperatura nuevamente empieza a bajar. Las condiciones climáticas de Perú están determinadas por 3 factores interrelacionados: las corrientes marinas, el anticiclón del Pacífico Sur y la cordillera de los Andes. En esta tabla resumen podemos observar que la temperatura promedio también es oscilante, pero no tan marcada ni extrema como en climas mediterráneos. La temperatura máxima puede alcanzar 31 grados centígrados y la mínima 14 grados centígrados. Estos valores pueden ser más extremos si se presentan fenómenos del Niño o la Niña respectivamente. La radiación puede ser de las más altas del mundo, alcanzando más de 1100 watts por metro cuadrado. Curiosamente, la costa norte peruana presenta condiciones de humedad relativa bastante altas, entre 63 y 94%. Eso sí, la precipitación es casi nula, con menos de 10 milímetros al año en promedio. Respecto a la fuente de agua, esta proviene de la cordillera de los Andes. Fue necesario construir infraestructura especial para traerla a la costa. Uno de los principales proyectos es Chavimochic, en donde tenemos uno de los principales polos de desarrollo agrícola del país. La calidad química del agua usada en Chavimochic es excelente. Cuenta con un óptimo balance iónico. Por el lado de los cationes, buen contenido de calcio y magnesio, y por el lado de los aniones, buen contenido de sulfato. La salinidad es baja, el nivel de boro es medio para cultivos como el aguacate. Por otro lado, la calidad física de la misma es muy mala, con niveles de turbidez superiores a 20.000 NTU. Esto es muy peligroso para el uso de sistemas de riego por goteo, porque los goteros trabajan bien con menos de 20 NTU, es decir, 1000 veces menor. Respecto al suelo de la costa norte peruana, es alcalino y con cierto nivel de salinidad. Es balanceado en cuanto a cationes intercambiables, sin embargo el sodio requiere atención. Es muy pobre como fuente de nutrientes disponibles. Como se puede apreciar en esta gráfica, tenemos la descripción de una zona salina y de una zona húmeda. Esta diferenciación entre zonas se da por el uso de riego tecnificado, en el cual se definen bulbos o bandas de humedad y de nutrientes que influencian bastante en el tenor de salinidad del suelo. En cuanto a la zona salina, que es como la condición original del suelo, el nivel de pH es moderadamente alcalino, con casi 8 puntos. El nivel de salinidad del suelo es cercano a 2 decisimen por metro. Asimismo, el balance catiónico es de 71% para calcio, 12% para magnesio, 8% para potasio y 9% para sodio, siendo bastante perjudicial para el desarrollo del aguacate. Sin embargo, si observamos la zona húmeda, es decir, aquella que cuenta con el manejo de fertirriego, el pH puede caer hasta medio punto, bajando a una categoría de ligeramente alcalino. El nivel de salinidad disminuye considerablemente hasta 0.6 decisimen por metro. Finalmente, el balance se vuelve mayor hacia calcio y magnesio, logrando mantener el sodio en menos del 5%. Con un buen manejo de la nutrición, es posible promover un adecuado crecimiento radicular a lo largo de la banda de humedad, redundando en alta productividad y buena calidad de nuestros aguacates. Módulo 4. Retos en el desarrollo del aguacate. Los principales retos en el cultivo del aguacate están relacionados a la etapa de cuajado y al desarrollo de la fruta hasta alcanzar la cosecha. Principalmente cuando ocurre déficit hídrico o estrés hídrico. Este déficit ocurre cuando la evapotranspiración es mayor que la disponibilidad de agua que tiene el cultivo, ya sea por lluvias, como en climas subtropicales, como el colombiano, o en climas mediterráneos, en donde también existen momentos de déficit, o naturalmente en zonas como la costa norte peruana, en donde el déficit hídrico es permanente y que el agua demandada debe ser suministrada por la irrigación. Cuando ocurre un déficit hídrico, el embrión al interior de las frutas muere. Cuando el embrión ha colapsado, las frutas se caen, y si las frutas permanecen colgadas al árbol, dejan de crecer, lo cual también es perjudicial. Podemos concluir que los principales retos para el cultivo del aguacate están relacionados a la disponibilidad de agua para el cuajado de fruta, para el desarrollo de la misma y para llegar a la cosecha de la mejor manera. Este reto es dinámico y permanente, debido a que el aguacate es bastante sensible a cualquier tipo de estrés
térmico o hídrico. Y en todo momento el productor está afectado por los cambios en la climatología. Así que debe implementar prácticas para mitigar o, en el mejor de los casos, eliminar cualquier déficit hídrico y así lograr la mejor productividad y calidad de aguacate. Espero que este curso haya sido de tu agrado y que te sea súper útil para ser súper productivo. Recuerda que puedes tomar más cursos en nuestras plataformas. AgroClub, aprende en el campo.